Tía, me encantó la gente de acá, de Cordero y León. Son tan amables, son tan atentos, son tan joviales, son tan alegres. Y yo le digo, sí, es cierto. Ustedes son una gente muy bella. Y yo creo que Dios está en el proceso con nosotros, con ustedes, porque no hemos llegado todavía donde Él quiere llevarnos. Pero que hay mucho más. Y como me dijo alguien antenoche, disponibilidad y fruto, ¿verdad? Son las cosas que se necesitan. Un pueblo disponible, gente disponible, que esté dispuesta a servir al Señor, a creerle y a esforzarse por alcanzar esas promesas que Dios nos ha dado. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie un minuto o unos segundos. Y ahí donde está usted, yo voy a hacer una oración, pero le voy a pedir que usted, ahí donde está, usted le diga al Señor, Señor, abre mi entendimiento, abre mi corazón, que pueda entender esta palabra sencilla que es, pero es profunda al mismo tiempo. Es así de que dígale, Señor, yo abro y me dispongo mi mente, mis pensamientos. Rechazo todo lo que no es tuyo, Señor, todo lo que se oponga, todo cansancio, cualquier cosa que se oponga a ese fluir de tu palabra. Señor, lo entrego a ti, toda preocupación, cualquier cosa que esté impidiendo, en el nombre de Jesús. Señor, te creemos en esta mañana y te decimos gracias, te decimos gloria a tu nombre, porque tú, Señor, permaneces para siempre. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho mayor de lo que pedimos y de lo que pensamos, de lo que entendemos, según dice tu palabra, el poder que habita en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades de los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis queridos? Esta mañana yo quisiera compartir una palabra que ha estado en mi corazón. Lo he compartido con nuestra congregación de cierta forma, no todo. Voy por pedacitos, por secciones. Pero creo que es importante por la situación que la iglesia del Señor Jesucristo alrededor del mundo está pasando. Sabemos de que hay una agenda de parte del infierno, de parte del Satanás, que está trabajando, está influyendo como para destruir o parar la iglesia, que sabemos que no es posible, porque la iglesia es de Jesucristo. Pero está influyendo en las familias, porque usted sabe de que la familia es el último bastión. La familia, el hogar es el último bastión. No es ni siquiera la iglesia, porque la iglesia está compuesta de familias. Y el ataque directo es contra el hogar, es contra la familia, cambiando el orden de Dios con pensamientos, ideologías y tantas cosas, destruyendo lo que es realmente el fundamento del hogar. Y el hogar, la familia son las que componen la iglesia. Amén. Así de que hay un ataque enorme contra la iglesia del Señor Jesucristo, contra nuestra juventud, contra nuestra niñez, contra una generación que se está levantando. Y es una generación realmente incrédula, es una generación descontrolada, confundida, y realmente necesita hombres y mujeres que realmente conocen al Señor, que realmente conocen a un Cristo vivo, un Cristo resucitado, un Cristo revelado, a un Dios todopoderoso. Hombres y mujeres como ustedes y como nosotros, mis hermanos, Dios está levantando un pueblo.
Le decía a un hermano ayer de que Dios está levantando una iglesia dentro de la iglesia, un remanente dentro de la iglesia, un remanente fogoso, apasionado por las cosas de Dios, que ama la palabra de Dios, porque lo único que nos puede santificar es su palabra. No es ninguna otra cosa, ni ninguna liturgia en la iglesia, sino que tu palabra es verdad. Somos santificados en su palabra. Y eso es lo que Dios está haciendo, provocando ese amor, ese gusto por la palabra de Dios, porque es la única forma en que podemos conocer a un Cristo como mi Cristo. Y quiero compartir con ustedes cuando el Señor Jesucristo está por ser arrestado, está por dar su vida. Un día antes de la celebración de la fiesta de la Pascua, Él toma a sus discípulos, los encierra en un cuarto. Y qué bueno es eso, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros debemos de aprender algo así, pastores, de encerrar a la gente y poner llave en las puertas para que no salgan, para poder ser ministrados. Porque muchas veces cuando comienza el Señor a ministrar, como que si entra inquietud y queremos irnos, pero esta mañana yo creo que es una mañana donde el Señor no nos va a permitir salir de aquí hasta que Él ministre nuestras vidas. Amén. Y el Señor, antes de ser arrestado, Él ya había enseñado a sus discípulos, ya los había instruido, ya les había, con su ejemplo, con sus obras, Él ya les había capacitado para la obra del ministerio. Pero parecía de que no habían entendido completamente el propósito de Dios, no habían entendido lo que es el reino de Dios, no habían entendido el por qué Cristo Jesús y el por qué Él hablaba de un pronto sacrificio. Todavía no entendían completamente el cumplimiento de las profecías. No habían entendido que este es el tiempo cuando Cristo dijo, por ejemplo, el reino de los cielos se ha acercado. Ellos no lo entendían. Y Jesús, a través del tiempo que Él estuvo con sus discípulos, Él estuvo explicándoles, enseñándolos, preparándolos, pero parecía que todavía ellos no habían entendido, y por ello es de que Jesús, antes de la Pascua, el día antes de la Pascua, fue un día exclusivo, fue un día extraordinario. Y en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, parecía de que el Señor Jesucristo hace una síntesis de lo que es el Evangelio. Y Él comienza a explicar y toca diferentes tópicos en su enseñanza. Por ejemplo, Él les habla acerca de lavado de pies. Habla, por ejemplo, acerca de lo que es la traición, lo que es la falta de perdón. Les habla acerca de un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros. Porque Él sabía de que aún dentro de ese equipo de hombres habían dificultades, habían desacuerdos y posiblemente hasta falta de perdón. Porque unos querían ser primeros y el Señor tenía que enseñarles que para ser primero habían que servir, tenían que ser los últimos, ¿no es cierto? Y fue algo precioso que nosotros pudimos ver este fin de semana, como alguien escuché decir que se acercó a una mesa, pues es que hay que servir para poder ser primero. Y es una realidad. Y el Señor Jesús estuvo enseñando todas estas cosas, enseñó acerca de la profecía, por ejemplo, de la negación de Pedro. Y así Él estuvo tocando diferentes temas, tópicos, durante ese tiempo de comunión, de enseñanza, de una administración muy profunda con sus discípulos. Porque Él sabía que Él se iba. Jesús sabía de que Él el siguiente día iba a ser entregado y que iba a dar su vida. Y eran las últimas instrucciones, pero Él quería estar seguro de que ellos estaban listos para poder llevar la obra del ministerio.
porque no era fácil y todavía no habían entendido todo. Y en este libro de Juan encontramos algunos detalles que en los otros 3 evangelios sinópticos no encontramos. Son detalles tan bonitos, tan profundos también. Es así de que Él viene y les enseña una de las cosas más importantes, y era de que su palabra necesitaba ser guardada, cuidada en ellos. Antes de ministrar, antes de salir al mundo, antes de hablar de ministerios, antes de hablar de propósitos, antes de hablar del futuro y de profecías y de apostolados y de todo eso, Jesús quería estar seguro de que ellos entendían lo que era Él mismo, porque todo se reduce a Él. Jesús es el centro, Jesús es la base, es el fundamento del evangelio. No hay otro evangelio, ni si viene, dice ángeles o alguien más diciendo que es el Cristo. Dice, no le creáis, porque el fundamento es un fundamento en Cristo Jesús. Y luego los apóstoles decían el fundamento apostólico y profético de los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque se habían levantado en ese entonces. Desde ese entonces, imagínense, se habían levantado falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. Y tanto Pablo como todos los escritores, Pedro hablaba acerca de los últimos tiempos. Y el mismo Señor Jesucristo habló de los tiempos últimos, que son los tiempos que estamos viviendo, donde se levantarían falsos maestros, falsos apóstoles. Un cristianismo falso, un cristianismo que no es el cristianismo que el Señor Jesucristo enseñó. Y desafortunadamente en la iglesia del Señor Jesucristo hay mucho error, y cada quien ve las cosas e interpreta como puede o como le han enseñado, pero realmente el Señor Jesucristo en esta oportunidad, Él quería de que sus discípulos estuvieran completamente seguros para poder salir afuera y para poder encontrar un mundo hostil, un mundo que donde dice el mismo Señor, en el mundo tendréis aflicciones. No era nada fácil y no es nada fácil. El evangelio es lo máximo, son las buenas nuevas. Pero no es un tema que es muy aceptado hoy en día. Es más, las iglesias están cerrando. El gobierno está como no dándole importancia a lo que es las cosas de Dios. Pero Dios quería, el Señor Jesús quería en ese momento tomar a aquello celestial y mostrárselos a ellos, diciéndoles: yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy aquel, yo estoy en el Padre me conoce, lo que yo les he dado son palabras del Padre. Y Él estaba dando ese fundamento a sus discípulos. Y aquella noche en ese aposento, en ese cuarto, en esa casa, yo no sé cómo eran, me imagino cómo, porque he visto algunas estructuras allá en Jerusalén, en Israel. Pero déjeme decirle que en ese lugar no habían multitudes, no habían endemoniados, no habían enfermos como para sanar, como para ocuparse en otras cosas. No había un Lázaro, no habían muertos como para levantarlos. No, habían 12 hombres con una gran necesidad de que su pensamiento, que lo que ellos conocían, su fe fuera afirmada, y que el conocimiento que ellos tenían de Cristo Jesús, de su Maestro, fuese revelado, no únicamente enseñado, sino que hay una revelación, mis hermanos, que necesita experimentar aquella persona que se llama hijo de Dios, se llama cristiano. Ustedes saben que el ser cristiano, cualquiera puede ser cristiano. Ir a una iglesia, cualquiera puede ir a una iglesia. Y seguramente hay mejores iglesias, mejores templos, mejores formas de hacer las cosas. Pero déjeme decirle que Dios no está interesado en esto. Dios está interesado en que usted tenga el fundamento que es Cristo Jesús. Y eso únicamente por revelación viene. Y eso es lo que buscaba Cristo Jesús. Cristo Jesús ya les había enseñado, les había mostrado, los había enviado de dos en dos
había dormido con ellos, había comido con ellos, había echado fuera demonios, los había exhortado, los había regañado. Pero aún así no entendía, y Cristo Jesús viene y los toma el día antes de la Pascua. Y yo quiero que vaya conmigo, por favor, al Evangelio de San Juan. Y aunque no lo vamos a leer todo, porque nos tomaría todo el tiempo, pero sí únicamente quiero ir y mencionar algunas cosas. En el capítulo 13, por ejemplo, del Evangelio de San Juan, comienza diciendo esto: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. Y no fue sino ese amor que hizo que Jesús tomara el tiempo. Sí, muchas veces la gente quiere expresar el amor de formas inapropiadas. Pensamos que dar regalos o dar cualquier cosa o hacer ciertas acciones, eso es amor, y realmente no es amor. Pero Jesús amaba a sus discípulos. A los que tú me dices, yo los he amado, y los amó hasta el fin. Y él sabía de que él estaba llegando a ese momento de su final. Y entonces toma a sus discípulos y comienza a explicarles. Y entonces comienza a, si ustedes pueden leer, comienza con un acto, y es el lavado de los pies. No voy a entrar en los lavados de los pies, pero fue algo que él hizo. Y el mismo Pedro dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Y el Señor dijo, sí. Y dijo, no, tú no me vas a lavar los pies a mí, mejor te los lavo yo a ti. El típico Pedro, ¿no es cierto? Y entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Si yo no te lavo los pies, entonces tú no tienes ninguna parte conmigo. Entonces Pedro le dice, ¿sabes qué? Lávame no únicamente mis pies, pero mis manos y mi cabeza. Y Pedro entiende. No, pero el Señor Jesús no está únicamente lavando los pies, sino que hay una enseñanza en ello. Y la enseñanza era más que lavarse los pies, era el saber servir, el poder servirse uno al otro. Y esa era la enseñanza que el Señor Jesucristo estaba dejando. Luego él comienza y tiene una confrontación. Y él descubre de que alguien uno de ellos lo iba a entregar. Y todos sabemos la historia, ¿verdad? Y fue Judas el que lo entregó. Y luego hay diferentes casos de que el Señor comienza a mencionar, como ya se los dije, él profetiza acerca de la negación de Pedro. Él les da revelación, como cuando los discípulos le dicen, he aquí, escuche bien, he aquí, ahora hablas claramente. O sea, la revelación vino a ellos y ellos pudieron entender lo que Cristo Jesús estaba tratando de enseñarles. En el capítulo 17, por ejemplo, Jesús hace la oración, la gran oración se llama, ¿no? Que él ora por sus discípulos y ora por aquellos, ora por ustedes y por mí también. En esa ocasión. Y todo eso está sucediendo. Son del capítulo 13 al capítulo 17, está él enseñando algo que iba a servir en el ministerio, en las vidas de sus seguidores. Y hasta hoy en día, hasta la fecha, eso que el Señor Jesucristo enseñó está vigente. Y es algo que el Señor quiere que usted entienda. Que no es asunto de simplemente levantar la mano y decir yo soy creyente, hicieron una oración por mí, sino que es necesario de que la palabra de Dios more en nosotros. Vaya conmigo al capítulo 14 y el versículo 21. Dice de la siguiente forma, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que
Ese es el que me ama, dice. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Lo vuelvo a leer. El que tiene mis mandamientos y los guarda. La primera pregunta que yo tengo para Cordero y León y para cualquier persona que esté escuchando o esté viendo esta prédica, esta plática. ¿Ama usted a Dios? Porque yo creo que se lo expresamos muchas veces. Señor, yo te amo, ¿no es cierto? Por eso es que hacemos un sacrificio, por eso estamos aquí, nos buscamos, ¿no? Como iglesia, como congregación que somos. Amamos nosotros a Cristo. Amamos nosotros a Dios cuando estamos fuera de este recinto. Amamos a Dios cuando estamos en el trabajo. Amamos a Dios cuando estamos con nuestras amistades, en nuestras relaciones. Amamos a Dios realmente. La palabra del Señor dice de que los que guardan, dice, ese es el que me ama. O sea, los que guardan la palabra, no es asunto de amor. En otras palabras, el amor viene siendo el fundamento de la manifestación de Dios. Si nosotros queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas, el fundamento es su amor, porque por amor es que Él nos ha llamado. Por amor es que hemos venido a Él y le hemos dicho, Señor, aquí estamos. Perdona nuestros pecados, te creemos que tú eres el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre y que viene nuevamente por nosotros. Eso lo podemos decir. El fundamento es el amor. Pero no existe el amor si no hay revelación de la palabra. Por ello, lo importante para el Señor Jesús, para sus discípulos en ese momento, era que ellos entendieran de que la revelación, que la santificación, que el guardar los mandamientos, el guardar su palabra dentro de ellos, eso es lo que hace no únicamente el guardar su palabra, sino que Dios viene, el Padre viene y los ama también a esa persona. Y entonces decía él, entonces yo me voy a manifestar a esa persona, yo me voy a manifestar a ustedes. Entonces es como una fórmula. Es como que si usted ama la palabra de Dios y la guarda, y es importante el poder pensar en esa palabra, guardar, porque mis hermanos, lo que el diablo desea hoy en día y lo que él está tratando es robar la palabra de Dios. Es robar los principios, la moral, lo que la palabra nos está enseñando. Él trata en toda forma, él trata de robar esa palabra en nosotros. O de nosotros. Amén. Entonces, Él va a tratar por el sistema del mundo, Él va a tratar por media, Él va a tratar de todas formas, por la música, Él va a tratar de enfriar ese primer amor, Él va a tratar de robar esa palabra. Y por ello Él decía, el que cree mi palabra, ¿cómo es que dice aquí? Dice, el que tiene mis mandamientos, o sea, el que tiene mi palabra y los guarda. Los atesora. O sea, no es simplemente escuchar, es atesorarlo, es valorarlo, es darle la importancia que tiene la palabra de Dios. Entonces dice, seremos amados por nuestro Padre y yo me voy a manifestar a ustedes. Una de las cosas que nosotros los pastores, y creo que pastores Morales también, anhelan es la manifestación de Dios en su pueblo. Porque eso va más allá de lo que podemos decir. La manifestación de Dios, mis hermanos, el mundo lo está esperando. El mundo está esperando esa iglesia. El mundo está esperando esa gente que dicen creer, amar a Dios. La manifestación de Dios cuando el enfermo, cuando uno ora, se levanta, cuando es sanado, cuando aquel que está dolido y tiene heridas en el alma son sanados, aquel que ha sufrido golpes en la vida, gente que desde la niñez están acarreando heridas y no han sido sanadas.
y aún sentados en un lugar donde se predica la palabra, están heridos. Están heridos, y eso es lo que no nos permite levantar nuestras manos y adorar a nuestro Dios. Es difícil. Es difícil, es personas que están pasando divorcios, personas de que los hijos se han ido, personas con miles de dificultades. Es difícil. Únicamente la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de Cristo Jesús en nosotros, mis hermanos. La gente necesita leer el Evangelio en nosotros, porque somos cartas abiertas. Y Dios está instruyendo a su iglesia hoy en día a no asimilarnos. Yo he escuchado mucho esta expresión, es la misma cosa. Esta religión con la otra religión es lo mismo. Todos buscamos a Dios. Cualquier camino que tomemos nos llevan a Dios. Y no es cierto. Hay únicamente un camino y se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos han andado por ese camino? ¿Cuántos andan en ese camino? Porque es la única forma en que podemos llegar al Padre. Que ese evangelio, mis hermanos, completo en nosotros. Vidas abundantes. Qué precioso, ¿no? Entonces, usted sabe que esa palabra manifestar, eso significa simplemente mostrar o dejar verse, especialmente cuando son cosas que no son tangibles. Por ejemplo, el perdón. El perdón. ¿Usted mira el perdón? ¿Cuántos miran el perdón? El perdón no se ve, pero el perdón se manifiesta. Amén. Y yo le decía a una persona, mira, si la falta de perdón es un muerto, no seas tú el féretro. Porque muchas veces nos prestamos a cargar la falta del perdón, la culpa, y cargamos esas cosas, mis hermanos, y realmente no seamos el féretro de nada de lo que no pertenece a Dios. Amén. Entonces, eso es lo que la manifestación. Mire, vaya al Salmo 103, versículo 12 al versículo 5, se lo leo. Dice, bendice alma, es muy conocido, ¿no es cierto? Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y los beneficios de Dios no todos se ven, pero son beneficios de que uno lo siente. Uno mira el cambio. La paz tú no la ves, pero la sientes. ¿No es cierto? Cuando Dios está edificando a una persona, muchas veces no se ve, no es algo tangible, pero la persona está experimentando ese crecimiento, esa madurez, esa paz, esos beneficios de Dios. Por eso dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Eso no lo compra nada. Eso usted no puede ir a una tienda y comprarlo. Eso no te lo da una casa, no te lo da un carro, no te lo da un trabajo. Son manifestaciones de Dios. Ese es cuando Dios se manifiesta, se muestra a una persona, perdonando la iniquidad, perdonando pecados, sanando heridas aquí adentro, golpes que hemos recibido por la vida, por personas amadas. Él es el que viene y sana nuestras heridas. Él es el que rescata del hoyo nuestras vidas. Él es el que corona, dice, nos corona, mis queridos hermanos, y nos rejuvenece. Entonces vale la pena el guardar su palabra. Y cuando digo guardar su palabra, no quiere decir tampoco de que no hable de ella. Amén. No estoy diciendo no la expongas. ¿Cómo no? Hay que hacerlo. Hay que enseñar, hay que discipular, hay que llevar el evangelio. Pero algo que el Señor está diciendo aquí es guarda lo tuyo.
En otras palabras, guarda mi palabra en ti. Guárdalo, atesórala, valórala. ¿Cuántos valoran la palabra de Dios? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Repito una vez más, ¿cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos se emocionan al leer la palabra de Dios? ¿Cuántos aprenden la palabra de Dios? ¿Cuántos practican la palabra de Dios? ¿Verdad que el amén va así? Va por grados. Sí, porque cuando atesoramos la palabra, mis hermanos, nos es más fácil soportar tentaciones, es más fácil pasar dificultades, es más fácil. El Señor nunca nos ha prometido que no vamos a tener problemas, dificultades, pero Él nos ha prometido que podemos pasar el valle de la muerte, porque ningún problema, ninguna tempestad, mis hermanos, es eterna. No, son temporales. El arte está en poder pasar esa dificultad. Y yo sé de que Cordero y León ha pasado dificultades también, pero Dios los ha sacado adelante. ¿Sí? Algo que el Señor me mostraba en esta ocasión, cuando Él está con sus discípulos, es de que en su enseñanza, Él decía, ámense unos a otros, sométanse unos a otros, sírvanse unos a otros. Eso es liderazgo, eso es iglesia. Sí, la influencia que nosotros podríamos tener en la ciudad, que podríamos tener en nuestros vecindarios, es precisamente eso, el amarnos unos a otros, el conservar esa amistad, esa hermandad. Eso es lo que el mundo quiere ver. El mundo está cansado, hermanos, de algo plástico, de algo que no es real. Ellos quieren ver realmente si estamos en serio, si somos reales. Nosotros estuvimos allá en otro continente hace poco y pudimos observar la gente, mis hermanos. Y la gente, aunque está errada y creen en diferentes religiones, mis hermanos, lo hacen sinceramente. No es que están errados porque quieren estar errados, sino porque están buscando algo de que no se les ha mostrado. Lo que se les enseñó es algo falso, es algo que no es cierto. Y están esperando por la manifestación de la iglesia de Jesucristo. Y están deseosos de conocer a ese maestro, a ese hombre llamado Jesucristo. Y lo que Dios está usando es para revelarse, ¿no? Él se revela en sueños, se revela en cosas extremas, cosas que uno dice, wow, allá no se ve eso. Pero en esos lugares que son de otras religiones, mis hermanos, ¿cómo se puede ver ese deseo de la gente de conocer a un Jesús, a un Cristo? No a otro profeta, sino a Cristo Jesús. Y esa es la forma, mis hermanos, en que Dios se está revelando. Sí, se está revelando en esos lugares donde pareciera de que el evangelio no tiene ningún sentido allá. Sin embargo, Dios está usando una persona, dos personas que conocen y Cristo se ha revelado en ellos y ellos pueden llevar el evangelio a otras partes. ¿Y por qué no en nuestro país? ¿Por qué no en nuestra América? Y pareciera más bien de que nuestro país, y cuando hablo nuestro país no estoy hablando únicamente de México, estoy hablando de Centroamérica, Latinoamérica y de los Estados Unidos. Mis hermanos, hemos dado la espalda a nuestro Dios. Y Dios lo que está haciendo hoy en día es volviendo a unir, volviendo a recoger a su pueblo, pero con una revelación, no simplemente con una enseñanza, sino la revelación del Señor Jesucristo. Y por ello, mis queridos, los beneficios del Señor no vienen sino es a través de la manifestación del Hijo de Dios. Y por ello es que podemos decir como el salmista decía, bendice alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de tus beneficios. Y podemos contar los beneficios. ¿Cuántos pueden contar los beneficios de Dios para nuestras vidas? El simple hecho de estar aquí es un beneficio. Amén. Entonces,
la base, pues, de esa manifestación del Señor es el amor, es el guardar su palabra. Amén. En otras palabras, queridos, necesitamos darle importancia a este libro. Porque la revelación no viene únicamente por oración. La revelación viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Usted no puede conocer a Cristo Jesús si no es a través de su propia palabra. Y por ello es que en esa ocasión, en ese aposento, él resume todo en sí mismo. Y cuando se le hizo la pregunta, pero muéstranos al Padre, y él decía, que te muestre al Padre. Tanto tiempo con ustedes y ustedes me preguntan eso. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la revelación. Por ello es de que mucha gente, mis hermanos, creyente, se han desviado y han caído en errores porque han escuchado otras cosas. Conozco mucha gente que han dejado los caminos de Dios por ir por caminos diferentes, otras creencias, otras religiones, otras doctrinas aún de demonios. ¿Por qué? Es porque no tenían el fundamento, no tenían palabra aquí. Y podemos dedicarnos a todo. Podemos dedicarnos a tener tremenda música, tremendo edificio, tremendo todo, pero no hay palabra, no hay fundamento. Y lo que a Dios le importa es que usted y yo le conozcamos como Jesucristo el resucitado. Amén, el que perdona nuestros pecados. Entonces, allá en el capítulo 14, el Señor viene y les dice, versículo 23, el que me ama, dice, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué es morada si no es residir en un lugar? Entonces la promesa de Dios, cuando una persona guarda su palabra, cuando una persona atesora la escritura, la palabra de Dios, entonces dice, mi Padre vendrá y yo vendré y haremos morada en esa persona. O sea, Él reside en nosotros. ¿Entienden eso ustedes? Ahora, yo quiero llevar a la iglesia un poquito más allá. Reside Cristo en usted. No únicamente, como dicen, un eslogan, un dicho, un pensamiento, sino que reside Cristo en usted. Vaya, yo le hago otra pregunta. Si usted muere hoy, usted va al cielo. ¿Cuántos no están seguros? Y eso es una pregunta a aquellas personas que están viendo también esta plática. ¿Está seguro si usted muere hoy? Yo no le estoy deseando mal, pero supongamos que usted por alguna razón, usted muere hoy. Usted va al cielo. ¿Cuántos no están seguros? ¿Cuántos no están seguros? Levanta tu mano si no estás seguro, porque hoy el Señor va a cerrar esa puerta con llave y hasta que tú recibas la revelación de Cristo Jesús. ¿Cuántos no están seguros? Bueno, si no se levantaron manos es porque están seguros. Pero yo le hago otra pregunta. Si usted muere hoy y usted llega al cielo y el Señor le dice, ok, ¿por qué he de dejarte entrar a mi cielo? ¿Qué le diría a usted? ¿Cuál es la razón del por qué Dios le permite entrar a su cielo? ¿Qué le diría a usted? ¿Aló? No tenga miedo de decirlo. ¿Qué le diría a usted? Por su gracia, por su misericordia, por el perdón de pecados. ¿El resto qué dice? Lo mismo, ¿eh? Lo mismo que ella dijo.
Eso es lo que Dios está levantando hoy en día, mis queridos. Una iglesia que está fija, que está segura, que tiene fundamento. Y se los cuento esto porque yo he estado en reuniones, tal vez de hogares, células, como le llamen, y he hecho esta misma pregunta. Y tal vez un 30% de las personas que están en esa reunión no están seguros de su salvación. Creen en Dios, creen en Cristo, pero no están seguros si se van al cielo. Y la razón es porque no hay un Cristo revelado en ellos y porque no tienen la palabra en su corazón. Entonces, después de toda esa plática del Señor con sus discípulos, viene Cristo, les dice, ok, yo les he dicho, les he dado el mensaje, les he enseñado, ahora es tiempo de levantarnos e irnos. El Señor lo dice así, usted lo puede leer en el capítulo 14 y el último versículo. Y les dice, levantémonos o levantaos, vámonos de aquí. El Señor le dice a sus discípulos, en otras palabras, es tiempo de salir de este lugar. Y cuando el Señor dice eso, de pronto como que si Él viene y mira el rostro de sus discípulos, rostros que todavía estaban, ¿de qué está hablando Él? ¿De qué está hablando? No había un entendimiento completo en ellos. Y el Señor Jesús viene, después de haberles dicho, ok, levantémonos, vámonos, enfrentemos el mundo, enfrentemos lo que viene. Y de pronto se les queda viendo y dice, y comienza en el capítulo 15, comienza y continúa la enseñanza. Y el capítulo 15 usted puede ver una serie de sís condicional, donde dice, si permanecéis en mí. El versículo 10 dice, si guardares mis mandamientos. En el versículo 18, si el mundo os aborrece. En el versículo 19, si fueres de este mundo. Versículo 22, si yo hubiera venido. Versículo 24, si yo no hubiese hecho entre ellos. Y así, mis hermanos, todo el capítulo está lleno de sís condicionales. En otras palabras, poniendo peso, poniendo responsabilidad sobre sus discípulos. ¿Sí? Entonces ya cuando comienza el capítulo 16, usted puede leer allá en el versículo 25, ¿qué tal si leemos desde el versículo 23? Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os se lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente. Versículo 26, dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Entonces vienen los discípulos en el versículo 29, les dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dice. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Hasta ese momento, escúcheme bien, hasta ese momento, los discípulos como que si se les quitó una venda, porque Jesús venía explicándoles, pero el Señor viene y le dice, hasta ahorita yo os he hablado
por alegorías. Y usted sabe que una alegoría es una representación, es un ejemplo, es como por ejemplo el lavado de pies. El lavado de pies, mis hermanos, aquí nos podemos lavar los pies todos los días, unos con otros, y nada va a pasar. Lo que Jesús estaba enseñándoles era de la humildad, el servicio, el poder sentirse no el maestro, no el pastor, no el diácono, sino que el poder servir. No el que sabe más, el de más experiencia, no. El poder humillarnos, no porque tenemos señorías, no porque tenemos más tiempo, somos los más viejos en el Señor, no. Dice que Él se humilló y Él lavó los pies. Él estaba enseñando por alegorías. Entonces, ustedes recuerdan cuando Moisés, quítate las sandalias de los pies. Parece un poema, ¿no? Moisés, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Moisés puso la mirada en la zarza o la puso en la presencia. Abraham, no mates a tu hijo. Detén tu mano. Entiendo, sé ahora que tú estás dispuesto a cualquier cosa, que tú eres obediente, porque me estás dando a tu único hijo. Y cuando Abraham voltea a ver, mira un carnero. Hay formas de manifestación, hay formas en que Dios, mis hermanos, nos enseña, nos habla de diferentes formas. Abraham le dijo, ¿sabes qué? Salte, mira al cielo y mira las estrellas. Así serán tus generaciones. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado promesa a los que estamos acá? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, sabes que yo no he terminado contigo? Y nos ha puesto ejemplos, nos ha puesto en diferentes momentos donde podemos, tal vez no lo vemos todo, no lo entendemos todo, pero el poder ver las estrellas, el poder ver algo, mis hermanos, que trae convicción a nuestras vidas y trae esa fe y trae esa firmeza, y podemos decir, no puedo parar, no puedo estacionarme aquí, necesito continuar, necesito esforzarme más. Y eso es lo que Dios está buscando de su iglesia. Y para Cordero y León es lo que Dios está buscando. Una iglesia que no se conforma. Una iglesia que pueda salir afuera y que mire las estrellas y que mire el firmamento y dice, todo esto lo vamos a conquistar. Voy a conquistar mi familia. Voy a conquistar mi vecindario. Y más que palabras, mis hermanos, es mi vida. Más que palabras, mis hermanos, es lo que Dios ha hecho en mí. Esa manifestación de Dios en nuestras vidas. Cordero y León tienen mucho que avanzar. Cordero y León no puede detenerse. Y Dios está levantando. Mire, Cordero y León no es el mismo Cordero y León de hace 3 años que conocimos. Yo he podido ver aún hermanos que conocía, pero los he visto como más servidores, más alegres. Los he visto como más optimistas, más positivos, más gente de fe. Y así Dios va a ir haciéndolos avanzar, mis queridos. Pero una cosa es necesaria. Cuando los discípulos dijeron, ahora hablas claramente. Ya no nos hablas de tantas cositas, pero ¿y sabe cuál fue lo directo que ellos entendieron? Es cuando el Señor les dice, ahora entendemos, dice en versículo 30, que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, y creemos que has venido de Él. ¿Por qué? Porque Jesús le dice de una forma categórica, de una forma tajante, de una forma, mis hermanos, con fundamento, les dice, salí del Padre, he venido al mundo y voy al Padre otra vez. Como quien dice, no importa qué es el concepto de cada persona,
su doctrina, su creencia, su fe. Una cosa es verdad: vengo de arriba, vengo del Padre, he estado aquí en el mundo y voy de regreso para allá. Qué lindo que Cordero y León tuviera esa capacidad de decir: ¿sabes qué? Yo he recibido a Cristo en mi corazón y estoy en este mundo para servirle y voy hacia Él una vez más. Y sabe que eso nadie lo puede refutar, eso nadie te lo puede quitar, porque es la palabra, es la escritura, es la palabra de Dios, mis queridos, en ustedes, atesorándola, valorándola, que cuando la abras tú dices: wow, qué cosa más tremenda, qué enseñanza más tremenda. Ahora entiendo, tantas veces que he leído este pasaje, pero ahora lo puedo entender, lo comprendo. Y eso es lo que los discípulos experimentaron. Ahora entendemos por qué hablas claramente, porque vienes de arriba, vives acá y vas para arriba una vez más. Qué maravilloso, ¿no es cierto? ¿Cuántos quisieran eso? ¿Cuántos quisieran? Y les voy a leer un último pasaje que está en el Salmo 92, 10 al 15. Y termino con esto. Salmo 92, 10 al 15. Dice: pero tú aumentarás mis fuerzas. O sea, eso quiere decir de que hay momentos débiles. Eso quiere decir que hay momentos de flaqueza. Hay momentos en que ya no queremos colgar pues los guantes. Queremos decir: ¿para qué? ¿Para qué más? ¿Para qué orar más? ¿Para qué venir a la iglesia? Pero el salmista decía: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, unción de Dios, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de lo que se levantaron contra mí, de los malignos, los que te quieren hacer daño, no únicamente físicamente, sino espiritualmente también. Dice: mis oídos oirán, dice, de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez, ¿cuántos decimos amén? Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Agarre ese versículo, agárrelo, entiéndalo, pídale revelación a Dios, atesóralo, valórelo, y usted se dará cuenta de que en su caminar esto se está cumpliendo en su vida. ¿Será que necesitamos esforzarnos un poco? No por obras para que nadie se gloríe, eso ya lo entendemos, pero sí necesitamos entender de que usted necesita amar, creer, esforzarse en la fe. Amén. Póngase de pie, por favor. Aquellas personas que han estado oyendo estas palabras, yo espero en el nombre de Jesús de que ustedes puedan conocer, ustedes puedan alimentarse de esta palabra, de este libro. Conocí un hombre, no les voy a decir dónde, pero conocí a un hombre que en su cajuela, le dicen, en la cajuela del carro, lo tiene lleno de Biblias, y no son Biblias de estas, son libros de colores, no parecen Biblias, porque no se puede entregar Biblias a nadie en esos lugares. Pero él, cuando mira a alguien y el Señor le dice: dale una Biblia a ese, él se baja del carro, agarra una Biblia, va y se la entrega y le da el mensaje de salvación a esa persona.
Y cuando yo veo eso, yo digo, Señor, ¿dónde estamos nosotros? Entonces, hay un mundo, mis queridos hermanos, que está esperando por usted y está esperando por mí. No es tiempo de ay, me siento débil, ay, me siento enfermo, ay, me siento desanimado, ay, me siento, es que fulanito, es que menganito. No, Señor, no es tiempo para eso. La iglesia que Dios está levantando en estos días es una iglesia vigorosa. Es, como dice aquí, es una iglesia verde, del color de la bandera de acá de México. Es así de que vale la pena, mis hermanos, el atesorar y el indague usted en la palabra, que no lo tomen a usted como un neófito, sino que usted pueda entender especialmente quién es Cristo Jesús en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona que está presente acá. Señor, tú conoces cada corazón, conoces cada persona, conoces, Señor, el grado donde están, el nivel de fe donde están, el nivel de responsabilidad, el nivel de entrega, el nivel, Señor, de ayuda, de ministerio, de ser parte de la visión y de la misión de este lugar. Yo te pido por cada uno de ellos, tú los conoces, Señor. Aumenta la fe, aumenta el conocimiento, Señor, aumenta la revelación. Que la amistad, que la familiaridad, Señor, no provoque ese desaliento, ese menosprecio, sino al contrario, Señor, nos pueda unir y hacer un frente fuerte, hacer un frente, Señor, donde la gente, donde Chihuahua pueda ver que hay un pueblo que te ama, que hay un pueblo que te conoce, que hay un pueblo, Señor, donde tú moras y donde tú te manifiestas. Te manifiestas en el más pequeño como en el mayor en esta congregación. Señor, que cada cosa, cada evento, cada actividad que haya en esta iglesia dirigida por sus pastores, Señor, en el nombre de Jesús, que sea manifestación tuya, Señor. Que sean oportunidades, Señor, donde el mundo conozca que hay Dios acá. Porque tu palabra, Señor, es verdad y es la que nos santifica. Te damos gracias, Padre. Levanta al caído, levanta al golpeado, al que está en el hoyo de la desesperación, Señor. Unge su cabeza, sé corona, Señor, para ellos. En el nombre de Jesús. Señor, haz sus fuerzas como las fuerzas del búfalo. En el nombre de Jesús. Que cada líder de esta congregación, cada líder de la congregación que me esté oyendo, Señor, en el nombre de Jesús, que se levanten así como sus discípulos y digan: ahora entendemos, ahora vemos a un Cristo resucitado, en el nombre de Jesús. Bendigo esta iglesia, bendigo esta congregación, bendigo a sus pastores, bendigo a cada líder, bendigo, Señor, el esfuerzo, la actitud, bendigo las acciones de ellos, bendigo sus relaciones, bendigo, Señor, sus familias, bendigo, Señor, el hogar de ellos, bendigo, Señor, sus finanzas, sus fuerzas, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, porque tú eres el Señor de señores y tú viniste del Padre, te mostraste aquí en esta tierra, Señor, y has vuelto al Padre. Pero tu promesa es, Señor, que donde tú estés, nosotros también estaremos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.